Reporte 100. Pues el canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que México presentó en Estados Unidos una demanda contra 11 empresas fabricantes de armas. El gobierno mexicano asegura que el tráfico ilegal de armas en México está relacionado con el aumento de la violencia en el país. ¿Qué implicaciones tiene esta demanda y las distintas aristas desde las cuales se puede analizar? Pues bueno, tengo en la línea al abogado y experto en políticas públicas y en seguridad, Jesús Manuel Acuña Méndez. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Tirso. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio. Jesús, ¿cómo podemos interpretar esto en el contexto? Porque todo tiene una lectura también política y por supuesto siempre se ha señalado el hecho de las armas y para antecedentes Rápido y Furioso, pero ¿cómo podemos tratar de entender esta medida que toma el gobierno de México? Me parece un intento eminentemente político. Desde el punto de vista legal, es la primera vez que un país, un estado, demanda a compañías por la vía civil, demanda a compañías que producen armas de fuego. Nunca había sucedido eso. Y como te digo, desde el punto de vista legal, tendrá un resultado muy improbable de que ello funcione. Sin embargo, el objetivo, la meta de este intento por parte de la Cancillería es político y es de alguna manera apretar al gobierno de los Estados Unidos para que trabaje en la ruta de una regulación elemental, de una regulación básica que sí funcione sobre la venta y el tráfico de armas. Es Estados Unidos probablemente el país con la regulación más laxa, más ligerita en el hemisferio en esta materia. Entonces, es una movida, me parece, muy interesante desde el aspecto político. En Estados Unidos recibió mucha atención de parte de los principales medios, sobre todo de los liberales, pero también Tirso logró mucha atención por parte de los conservadores, medios como Fox, por ejemplo, ¿no? Que bueno, son los que están siempre utilizando el argumento constitucional de la óptica estadounidense para decir, no, este es un derecho sagrado para nosotros el de poder utilizar armas y por lo tanto no hay que tocar este tema. Ahora, por último, antes de qué otro punto deseas tocar, hubo una matanza recientemente en Sandy Hook, una de tantas que suceden, ¿no? Ya ves que en Estados Unidos puede entrar un gringo y a una iglesia o a una escuela o a un supermercado, Walmart, como el caso del Paso, ¿no? Donde como murieron muchos pasó mexicanos. en el Walmart del Paso, así es, que también se aprovechó la coyuntura del aniversario, me parece que fue para... Sí, porque Marcelo estuvo con las familias justo el día que se conmemoraba el segundo aniversario de la matanza. Así fue. Pues las familias demandaron a Remington por la vía civil. Remington es también una de estas compañías que hace armas por una millonada. Está avanzando en la corte esto. Entonces, es muy importante que el gobierno de Biden finalmente se anime a entrarle a este todo por los cuernos, que insisto, es un tema tabú para los gobiernos gringos, porque hay innumerables señales, Tirso, de que
de que hay una ruta muy clara entre cómo los distribuidores de las armas se ponen de acuerdo con la gente que compra en masa y que efectivamente terminen estas armas cruzando sin ningún problema a México. Sí. Pero todo este esquema, toda esta situación es solamente la mitad del problema. De hecho, Jesús, lo que me gustaría comentarte, o sea, el día de hoy, el portal Animal Político publica una nota bastante completa, publicada por los periodistas Arturo Ángel y Cédric Raciel, donde documentan que hasta el 90% de las armas aseguradas en escenas criminales en México provienen de los Estados Unidos. Como bien dices, sabemos, por ejemplo, que en el caso de los Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, que es un cabildeo fuertísimo y que toma muchísimas de las decisiones, sobre todo al interior del Partido Republicano, pero los demócratas siempre se pintan con cara amable. O sea, por ejemplo, Kamala Harris, cuando fue, ¿qué puesto ocupó en California? Era la fiscal. Procuradora sí, de California. Exacto. Y según estudios se comprobó que la letalidad del actuar de las fuerzas policíacas durante su gestión pues fue brutal, ¿no? Entonces pareciera que muchas veces se pintan con la cara amable y, como bien dices, ¿será este momento un momento en el que quizás hay un punto de inflexión? O sea, yo lo veo muy complicado, pero ¿crees tú que realmente esto derive quizás en una reflexión, por ejemplo, al interior del Congreso? Porque siempre que intentan tocar el tema, se ponen los pelos de punta y al final no terminan absolutamente nada. Aquí en México, Tirso, me encanta tu pregunta. Aquí en México se llegó casi al nivel de un meme. La frase ¿cuántos más? ¿Cuántos más esto? ¿Cuántos más aquellos? Por lo repetitivo de tragedias. Claro. Pues están en ese nivel en Estados Unidos. O sea, a los Estados Unidos efectivamente no les importa si se están comprando las armas para matar gente en Sudán, si se están matando gente en Myanmar, o se están matando gente en El Salvador o en México. Francamente no les importa. Pero sí hace mucho escándalo cómo esa falta de regulación en las manos equivocadas, con los filtros equivocados, hace que se pierdan vidas en Estados Unidos. Eso es lo que genera las grandes discusiones. Lo interesante desde nuestra perspectiva como mexicanos es que el gobierno de México, que no deja de ser el vecino, que no dejamos de ser un país importante y sobre todo que tiene la fuerza de un Estado para manifestarse, ya si no lo pelan ya es otra cosa, claro. Pero dentro de la formalidad tiene esa fuerza, abona a esa presión, que abona a esa discusión con una movida sin duda ingeniosa desde el punto de vista político. Pero te decía ahorita, Tirso, esa es apenas la mitad del problema. La mitad del problema. Porque ¿qué es lo que van a decir de inmediatamente los gringos? A ver, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué, a diferencia de mi país, en el tuyo, a cada instante pueden estar matando policías, levantando gente, desapareciéndola, con una impunidad total? Eso no es culpa mía, dicen los gringos. Eso no es culpa de la Colt, o de la Barrett, o de la Beretta, me refiero a las compañías que hacen estas armas. No es culpa de ellas, no es culpa de mi regulación, es culpa de que no has sido capaz tú de poner orden en tu casa. Eso con respecto a la discusión binacional. Incluso decía este embajador muy pintoresco que tenía Trump aquí, Landau, decía, bueno, nosotros le ofrecimos a México aparatos especiales no invasivos que pudieran detectar en la frontera, que pudieran ayudar a detectar en la frontera el paso de armas. Es decir, sin duda es una discusión muy interesante, es una movida muy viva para que se haga ruido allá, pero definitivamente nosotros como país y nuestras instituciones de justicia, de procuración y de impartición
Comisión de Justicia, pues tienen que seguir trabajando muchísimo, Tirso, para que con independencia de lo que suceda en cuanto a la regulación en otros países, no tengamos los problemas que tenemos. Porque mira, de todos modos, imagínate que la regulación se pone muy brava y que es muy difícil conseguir armas. Se van a conseguir de otro lado si las cosas siguen igual. Y es que sabes que pienso también, Jesús, que como ya se viene en marzo el ejercicio revocatorio, y bien dijo el presidente López Obrador, que si su gobierno, cuando digo ellos se refiero a si su gobierno no logra dar una atención correcta al problema de la inseguridad, dice, no podremos dejar el legado. Entonces, pues si no va a haber un cambio en la estrategia de seguridad, pues al menos tiene que haberlo en la narrativa, ¿no? Porque pareciera que este es un giro político muy interesante para voltear al exterior, que como bien dices, no es que no sea parte del problema, pero también lo tenemos en casa. Así es. Bueno, pues así Jesús, me gustaría conversar más tiempo, pero el tiempo es verdugo aquí en la radio, así que te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. No, encantado siempre de platicar contigo y poder compartir espacio para todo el auditorio de la estación. A ver si luego hablamos del istezón, ya que ahora andas de istezonólogo. Híjole, preferiría que no, porque qué bárbaro, qué lodazal es ese. Pero bueno, también puesto para esa conversación. Claro que sí, pronto seguro. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias, que estén muy bien. Reporte 100.